venimos a este lugar, cuando nos reunimos, ¿sabe por qué este lugar se convierte en un lugar santo? Porque nosotros cargamos su presencia. Nosotros llevamos su presencia. ¿Lo crees tú así? Entonces, como Dios está con nosotros, este es un lugar donde nos reunimos para adorar. Y a los nuevitos les digo, no sé quién los invitó. Gloria a Dios si alguien los invitó, si alguien le dijo que hoy día aquí había milagros, si alguien le dijo que aquí podía ocurrir algo a favor de tu vida. Yo te digo, no te pierdas este momento porque Dios tiene un milagro para ti. Y quiero hablar de algo que el Señor me ministró a mi corazón hoy, que tiene que ver con los 10 leprosos. En el libro de Lucas, vamos a ir a la palabra del Señor. Y solo si pudiera colocarle un título, la fe trae milagro. Y usted se va a dar cuenta por qué estoy diciendo esto. La fe provoca milagro, aunque hay muchos versos bíblicos, mucha historia bíblica de cómo ocurrían los acontecimientos. De hecho, lo que más alabó Jesús de la gran mayoría de los que recibieron de parte del Señor un milagro fue la fe. Aunque no es la medida general, lo digo yo siempre. Porque la palabra del Señor también dice que un día Jesús iba, ¿cierto?, a Jerusalén, y venía de Jerusalén, venían en un funeral, trayendo al hijo de una mujer, el único hijo de una mujer viuda. Ese es conocido en la Biblia como la viuda de Naín. Y dice que cuando Jesús ve y se da cuenta que van a enterrar al único hijo que tiene esta mujer, además era viuda, dice que Jesús fue movido a misericordia. Esa mujer no iba a enterrar a su hijo, no iba con fe de una resurrección, pero dice que Jesús paró en ese momento, cierto, ese funeral, y le dijo que bajaran, porque llevaban en ese tiempo, no existían las carrozas, llevaban a los muertos sobre los hombros, y Jesús dijo que bajaran, y Jesús le habló al joven y lo resucitó. Ese milagro ocurrió porque Dios fue movido a misericordia. O sea, pero hay otros que sucedieron por la fe. Y en el caso de los 10 leprosos, que está en el libro de Lucas capítulo 17, versículo 11. Aquí hay otro ingrediente que también vamos a aprender esta mañana de cómo traer un milagro, de cómo recibir de parte del Señor un milagro. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios con gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Un aplauso a Dios por esta palabra. Jesús iba a Jerusalén, que de hecho era ustedes saben que la mayoría del ministerio de Jesús no lo desarrolló en Jerusalén. Jesús a Jerusalén subía en ciertas ocasiones. La mayoría del ministerio de Jesús se desarrolló en Galilea, ya en Capernaum específicamente. El centro donde Jesús desarrolló su ministerio
fue Galilea. ¿Ya? Y él subía a Jerusalén en ciertas ocasiones cuando habían fiestas específicas. De hecho, no sé si usted lo sabe, 11 de los 12 discípulos de Jesús eran de Galilea y solo uno era de la provincia de Jerusalén llamada Judea, que fue el que le entregó, Judas. ¿Ya? Pero siempre que Jesús se movió a Jerusalén, se movía para manifestar algo. A mí me encanta esto, bueno, cuando uno entiende la palabra, la estudia, uno puede ir encontrando una riqueza en el ministerio de Jesús, ¿ya? Entonces, Jesús, antes de llegar a Jerusalén, entró en una aldea, se cree que era una aldea en Samaria, ¿ya? Y vinieron al encuentro de Jesús 10 leprosos, ¿ya? Dice que al entrar en la aldea salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. O sea, la pregunta, ¿por qué se pararon de lejos? ¿Por qué no vinieron donde el Señor? Porque, bueno, la lepra en los días de Jesús era la enfermedad más terrible que podía alguien recibir. Era una enfermedad donde, cierto, su carne a la gente se le caía. De hecho, hay gente que perdía dedos, producto de la lepra, perdía sus oídos, los ojos, porque era como una gangrena en el cuerpo. De hecho, la persona generalmente estaba llena de tumores, ¿ya? Y cuando alguien tenía lepra, cierto, le era prohibido vivir en la sociedad, tenía que vivir aislado. Y al parecer aquí había una comunidad, un grupo de leprosos que vivían juntos. De hecho, cuando alguien estaba con lepra, esa persona, si iba por una calle, tenía que gritar que era un leproso, porque la lepra era contagiosa. Si tú tocabas a un leproso, tú podías contagiarte de lepra. Entonces, la mayoría de los leprosos era gente marginada, era gente que vivía aislada, era gente que era rechazada, era gente, hermanos, que en su gran mayoría morían en la soledad, morían, hermanos, desechados, y entre ellos se tenían que enterrar. ¿Ya? Entonces, era una enfermedad terrible, ¿cierto? Y que a las personas, si alguien veía a un leproso, esas personas lo rechazaban y se arrancaban. Nadie quería estar con ellos, ¿ya? Entonces, por eso ellos, cuando vienen a Jesús, ellos corren un riesgo. Hay muchas cosas que tengo aquí, pero era un riesgo salir del lugar, los lugares donde vivían, de sus casas donde vivían, y caminar por las calles. Porque si ellos eran sorprendidos, podían, hermanos, ser muertos por las personas. Podían las personas matarlo. De hecho, en la ley estaba establecido que si ellos transgredían, ¿cierto?, el salir y el ir donde las personas, era signo de muerte. Pero estos fueron osados y no supieron, me imagino que escucharon que Jesús venía, porque cuando Jesús llegaba a un lugar no pasaba el Señor desapercibido. De hecho, la Biblia dice que cuando Jesús llegaba a un lugar, todos querían venir donde estaba el Señor. Por eso, hermano, si hay algo que tengo aquí en mi corazón, me gustaría que la gente entendiera que Jesús está en este lugar. Y ojalá toda Calama quisiera venir a ver a Jesús aquí. Porque aunque no le vemos, Él está en medio de nosotros. Aunque no le vemos, Él se mueve en medio de su iglesia. El problema de la religión es que piensa que tenemos que verlo. Pero Jesús nos dio una promesa: yo estaré con ustedes todos los días. Amén, hasta el fin de los tiempos. Entonces, estos hombres, cuando, cierto, me imagino, supieron que Jesús estaba ahí, venía, fueron al encuentro y le gritaron de lejos. ¿Y qué le gritaron al Señor? ¿Qué le dijeron? Señor, alzaron la voz diciendo: Maestro, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ya, ellos fueron, me encanta esto, ellos fueron a la fuente correcta. Hay gente que a veces tiene una necesidad y corre a lugares incorrectos.
De hecho, hay mucha gente que cree en la brujería. Hay mucha gente que cree en el tarot. Hay mucha gente que todavía cree en el horóscopo, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes creen todavía en el horóscopo? Nadie va a decir amén, ¿cierto? Pero hay gente que confía en otras cosas, ¿ya? Entonces, estos hombres gritaron de lejos, ¿cierto? Maestro Jesús, ten misericordia. Esta palabra misericordia, en otras palabras, es ten compasión de nosotros. Y como la Biblia dice que al que viene a Él no le echa fuera. Jesús dijo, el que me busca me va a encontrar. Ellos fueron al encuentro de Jesús, ¿ya? Ellos fueron viendo si a lo mejor el Señor les regalaba algo. De hecho, ellos fueron con una esperanza, me imagino, con una convicción. Por eso hablo de osadía. Era ser osado venir leproso delante del Señor. O sea, era un suicidio, literalmente, hermanos. Y lo que Jesús hace es peor todavía. Porque Jesús los ve, los mira, escucha que ellos están gritando, ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros. Jesús se dio cuenta que eran leprosos. De hecho, le quiero decir, ¿cierto? Jesús no tiene problema con los leprosos. De hecho, dice que en una oportunidad vino uno y Jesús lo tocó y lo sanó. Así que dile a tu lado, la lepra para el Señor no es un problema. Y cuando hablo de lepra, sabe, hoy día la lepra es prototipo del pecado. Por eso para el Señor no es problema un pecador. Por eso para el Señor no es problema si hay alguien aquí que se siente indigno del Señor. Hermanos, no importa. El Señor ama al pecador. 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 La religión rechaza a los pecadores. Los religiosos no querían ni acercarse en los días de Jesús. Los fariseos, los saduceos, los escribas, que eran los líderes de la época, líderes espirituales, ellos, hermanos, rechazaban a los leprosos. Nunca un fariseo tocaría a un leproso. Por eso a mí, hermanos, quiero siempre hacer de esta iglesia una iglesia que ame al pecador. Una iglesia que no juzgue, que no condene. Porque el Señor no vino a los sanos, el Señor vino a los enfermos. Jesús dijo, yo no he venido a los justos, yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Hermano, eso está muy flaco, ¿no? Ese aplauso, yo estaría gritando, hermano. Si dile al que está a tu lado, tú eras un leproso. Te olvidaste que fuiste leproso, te olvidaste que fuiste pecador, te olvidaste que caíste una y otra vez y el Señor te levantó y el Señor te tiene en pie esta mañana. Así que dile al que está al lado tuyo, deja la religiosidad, hermanos, y dale gloria al Señor. Y si tienes a alguien al lado, dile, Dios te bendiga, leproso. De hecho, simbólicamente la lepra representa eso estos días. Por eso la iglesia jamás debe de rechazar al pecador. Y de hecho hay pecadores como estos leprosos que se sienten excluidos, que se sienten rechazados, que dicen yo fallé, yo ya no tengo solución. Yo te digo, no hay nada imposible para Dios. Dios aún te puede cambiar, Dios aún te puede perdonar. Es que tú dices, mi pecado es muy grande, pastor, hermano. No hay pecado grande que el Señor no perdone. No hay hombre que Dios no pueda restaurar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos leprosos y bien leprosos hay en esta mañana aquí? Es como lo que nos pasa el Ministerio de Misericordia cuando va a dar comida o desayuno a los drogadictos. Están hediondos, hermanos, fétidos algunos, pero ahí están los chicos dándole almuerzo, dándole la mano, abrazándoles, llevándole el amor del Señor a esas personas. Porque, hermanos, el Señor, lo vuelvo a decir, no vino a los justos, el Señor vino a los pecadores. Dile al que está a tu lado, el Señor te salvó a ti leproso para que tú salves a otros leprosos.
el Señor te sanó a ti para que tú sanes a otros. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es recibir, hermanos, el amor de Dios en el corazón. Oye, tampoco yo estaría gritando, yo estaría re emocionado. ¿Cuántas veces le fallamos a Dios? ¿Cuánto pecado? Y de hecho todavía hay algunos que están luchando ahí con situaciones. Entonces ellos dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, mire lo que le dice Jesús: esto es peor. Vayan y muéstrense al sacerdote. Eso sí era suicidio, hermano. O sea, porque ellos todavía estaban leprosos. Y el Señor le dice: vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Por qué? Porque en la ley judía decía que cuando alguien era sanado de la lepra, tenía que ir donde el sacerdote. El sacerdote tenía que revisarlo, que estuviera completamente sana su piel. Y luego le daba la bendición. Y ahora podía ser otra vez incluido en la sociedad y poder tener una vida normal. Pero el Señor los manda leprosos: vayan y preséntense donde el sacerdote. Cualquiera de ellos pudo haber pensado: ¿qué está diciéndonos el Señor? ¿A qué nos está mandando? Porque si un sacerdote los pillaba leprosos o los veía que estaban leprosos aún, ¿qué iba a suceder? Lo iba a mandar a matar. Porque cuando los leprosos se acercaban, la ley decía que tenían que ser apedreados. Entonces aquí me encanta, aquí está el milagro, escuchen, aquí está el milagro. Ellos obedecen y ellos actúan en fe. Mire lo que le voy a decir: hay muchos de ustedes que no reciben un milagro porque necesitan ver para creer, o necesitan obtener para poder dar testimonio. Mire lo que le estoy diciendo. Hay mucha gente que se pierde grandes bendiciones porque primero necesita verlo. O sea, es como que ellos hubiesen dicho: chuta, ya, sí, Señor, vamos a ir a presentarnos al sacerdote, pero tengo que verificar que yo esté sano. Todavía no pasa nada. Pero ¿qué dice la palabra? Que mientras ellos iban al templo, mientras ellos iban camino al sacerdote, dice que fueron limpiados. Su lepra en el camino se le desapareció. Por eso te quiero decir esta mañana que hay milagros que ocurren cuando tú empiezas a dar pasos. Muchas veces Dios te va a probar, hermanos, en esta área. O sea, hay milagros que vienen en el proceso, digo yo. Hay milagros que vienen en el andar. O sea, no lo ves, pero como lo dije el domingo, si tú crees que viene una temporada nueva, tú tienes que caminar. Tú ya deberías hacer planes. Si tú crees que Dios tiene algo mayor para tu vida, tú ya deberías empezar a caminar en fe, a hacer ese proyecto, hermanos, a prepararlo todo, porque sabes que Dios va a ungir eso que Él te va a dar. Hay milagros que vienen en camino para los que caminamos en fe. Yo tuve un pastor que me decía: compra sin dinero, me decía. Y yo cuando él me decía, yo decía: pastor, usted está loco, ¿cómo voy a comprar sin dinero? Compra. No mires lo que tienes en el bolsillo, desafíate en fe. ¿Sabe? Esta semana les comento algo. Les conté a ustedes que en el Congreso yo tuve que ungir la mesa que teníamos de sonido, porque se estaba pegando, no estaba funcionando. Y el jueves en la noche les conté el otro día que yo llegué y le dije al Mati, no podemos conseguirnos. Yo voy a ir y le colocar las manos a esa mesa y esa mesa me va a tener que obedecer. Y le coloqué las manos, hermano, y le dije: te vas a portar bien todos estos días en el Congreso. Y vive Dios que fue verdad. La pagamos el día domingo, escuche, vinimos el miércoles al grupo de vida y no encendió la porquería. Y como que me dijo la mesa: usted me dijo que funcionara hasta el Congreso. Y bueno, la revivieron el domingo pasado. Pero yo ya sabía que esa mesa no está dando problema y hay que mandarla a arreglar. El miércoles falló igual, ¿ve? Entonces yo estos días fui a ver al pastor Jan Cornejo, que a los líderes les compartí, que en el mes
el 30 de diciembre le dio una ACV y quedó postrado en cama, en silla de ruedas. Lo operaron, le hicieron una cirugía de aquí a acá. No podía hablar, no podía caminar. En ese entonces yo le escribí a la pastora, porque es un amigo. Y ahora que hubiera la vacación de invierno, dije a mi esposa, vamos a verlo. Y fuimos a verlo a Iquique, estuvimos con él. Gracias a Dios ya está caminando, está hablando. Lo único que habla así, pero no importa, está hablando. Y parece loro, hermano, hay que callarlo ahora. Y estaba en Iquique. Y yo le había dicho a los chicos, voy a ir a ver una mesa. Voy a ir a cotizar. Mire, escuche, voy a ir a cotizar esa. Le dije a mi esposa, vamos a cotizar para saber cuánto nos sale una gracia nueva. Y estaba ahí. Y miré y le empecé a preguntar acá a los expertos, a los que saben, oye, ¿cuál es la que tenemos que comprar? A otros chicos. Y todos me decían, la Midas. Pero yo la vi, valía 5 millones 2. Me dijo, en esa máquina tenemos para 15 años más, pastor. Y que así hablan los jóvenes, de máquina. Ya, le dije yo. Pero yo no tengo esa plata. Llegué a verla, empecé a ver las más baratitas, pero las más baratitas 2 millones 100, 3 millones. Después me quería traer una compacta y yo dije, Señor, no seré muy miserable que tenemos que trabajarla con una tablet, ¿no? Y no tiene botones. Y de repente el Señor me trae esta palabra: ¿tiene fe? Además que alguien me había dicho, pastor, si necesita, yo lo puedo ayudar, usted después me devuelve. A aquel le dijeron. Porque yo tengo fe para devolver. Amén. Y hermano, y me compré la Midas. Y ahí está. Y fue chiste, porque ayer vino el chico que la actualizó y todo, el Dayland, y dijimos, bueno, la vamos a usar más adelante porque porque ahora falta el multipar digital para conectarla en línea. Y pregunté, ¿y cuánto vale? 2 millones, 1 millón 2. Ay, sí. Compra sin dinero. Y yo le dije, coloquen la viejita nomás. Le dije. El Mati, ¿sabe? Prendimos ayer la viejita y no partió. Como que se taimó. Y dijo, ya me despreciaron, así que ya no me necesitan. Es como esos que se colocan celosos. Vea con los nuevos. Y ahí ya le dije, úsenla. Y por eso la tenemos ahí, no hay atrás. Porque tenemos que comprar un multipar. Pero hermanos, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque yo sé que en el camino vamos a pagar esa mesa. No teníamos la plata, pero en el camino. A veces Dios te va a invitar, dile al que está al lado tuyo, a veces Dios te va a invitar a dar pasos de fe. De hecho, esta iglesia, por eso hemos hecho tanto que no voy a hacer eso con mucho menos, hermano. Por eso no mires lo que tienes en el bolsillo, dile al que está al lado tuyo, no mires de lo que eres capaz. Vamos, dile al que está a tu lado, no mires lo que tienes en el bolsillo, no mires de lo que eres capaz. No pienses cuándo va a suceder algo. Si no crees, si el Señor te dice camina, ve, hazlo, no te detengas. Porque en el camino, diga conmigo, en el camino, en el andar, diga conmigo, en el camino, usted no está diciendo, en el andar, en el paso, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Esa siempre ha sido la dinámica de esta iglesia. Por eso yo desafío a la gente a creer. No seas como Tomás, ver para creer. Sino te digo en el nombre del Señor, cree para ver. Tienes que creer primero para ver. Tienes que confiar en Dios y Dios va a ver tu fe. Y Dios, en esa fe que tú colocas en Él, Él va a traer la respuesta a tu vida. Por eso tienes que confiar. Deja la duda, dile al que está a tu lado. Deja de ser un Tomás.
Vamos, tócale el hombro a 4 personas. Deja de ser Tomás. Tócale el hombro al que está delante de usted. Por eso dijo Jesús: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso deja de querer ver, sino camina en fe, da pasos, actívate. Estos leprosos obedecieron la palabra y en el camino ellos fueron sanados. Por eso cuando yo le digo a usted, en el camino viene un milagro, usted entienda lo que le estoy diciendo. Que en el camino Dios va a hacer algo, que Dios va a ver tu paso de fe, Dios va a ver tu seguridad, Dios va a ver que no le tienes temor a lo que Él dijo. No tienes que temer. Si el problema de la fe es el temor paraliza a las personas. El temor, hermano, no te hace ver respuesta. El temor no te hace alcanzar. Por eso, por la fe conquistaron reinos. ¿Cómo vamos a conquistar Calama? Por la fe en el Señor Jesucristo. Él va a traer a todo Calama a Betel. Si yo no lo creyera, hermano, porque estoy no creyendo en lo que el Señor un día dijo. Por eso tienes que creer. Entonces dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Ellos no cuestionaron. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz y se postró en tierra a sus pies dando gracias. Y más encima era extranjero. Pareciera que esta comunidad de leprosos eran de varias ciudades o de varias provincias. No solo eran judíos de Jerusalén, sino que pareciera que había samaritanos. Por eso, hermanos, y yo no quiero hablar tanto, quiero ministrar un milagro para ti. Escuche, dice que este samaritano se vio que estaba limpio y dijo: yo voy a volver a dar gracias. Y la palabra del Señor dice: y se postró en tierra a sus pies dando gracias. Y este era samaritano. Respondió y dijo Jesús: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y dónde están los 9? Dijo el Señor. Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, dijo Jesús. ¿Sabe? Hay mucha gente que ha venido a nuestras iglesias y ha recibido el milagro y nunca más ha venido a darle gracias. Yo conozco a varios que han recibido en este lugar un milagro. Pero también tengo que decirte esto, tengo que ser responsable como pastor en esto. Un milagro no garantiza tu salvación. Dile al que está a tu lado: un milagro en tu vida, una respuesta de Dios no garantiza tu salvación. Lo que garantiza tu salvación es la gratitud que tú le des a Él después de que Él haya hecho algo en tu vida. Porque la verdad, hermanos, 10 fueron sanados, pero solo uno fue salvo. Solo uno de 10. Quiere decir que el 10%, hermanos, son personas gratas. El resto no agradece. De hecho, hay mucha gente que ha venido aquí buscando a Dios y queriendo recibir de Dios algo, y Dios se lo ha regalado. Yo lo he visto y lo veo que Dios los bendice, y los veo hoy día afuera, pero nunca más vinieron a darle gracias al Señor. ¿Sabe? ¿De qué sirve ser sanado de algo? ¿De qué sirve recibir un milagro si te vas a ir al infierno? Dile al que está a tu lado. O sea, lo más maravilloso que el Señor vino a dar es la salvación. Por eso el milagro más grande es la salvación. ¿Es verdad? ¿Dios te va a sanar? Sí, yo creo que Dios te va a sanar. Yo creo que Dios te va a liberar. Sí, yo creo que Dios tiene el poder para ayudarte si tú tienes fe. Pero también sé que te voy a ver en la eternidad con Cristo. Porque cuando el Señor resucita a Lázaro de los muertos, ¿sabe qué? Lázaro volvió a morir después.
Si un milagro, ¿sabe? Lo único que garantiza que Dios es real. De hecho, las señales que Dios hizo con Moisés en Egipto, delante de Faraón y de todo Egipto, ¿por qué Dios las hizo? Para mostrar que Él era grande, para mostrar que Él era Dios. Dios a veces trae una respuesta, trae un milagro para demostrarle a los incrédulos que Él es Dios. Por eso dijo Jesús, si no creen a la palabra que yo le hablo, crean a los milagros, crean a las obras que yo hago. ¿Y por qué a veces Dios tiene que obrar? Para botar la incredulidad de tu mente, de tu corazón, tu hermano, amigo. La gratitud es la que te va a traer salvación. La perseverancia. Entonces nunca dejes de ser malagradecido. Dile al que está a tu lado. Nunca dejes de ser malagradecido. Sé agradecido. Sé agradecido. No seas un malagradecido. Amén. Sea agradecido. Agradécele a Dios por el aire que respiras. Porque el aire que respiras Dios te lo da. La vida que tú tienes, sabe que Dios te la da. Hay gente que se está muriendo hasta ahora. Hay gente que está partiendo del escenario de esta tierra. El punto es, ¿dónde tú te vas a ir después que te mueras? Pregúntale al que está a tu lado, ¿dónde te vas a ir? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de que te vas a ir con Dios a la eternidad? ¿O estás dudando, leproso? Porque hay algunos que todavía se sienten leprosos. Porque todavía la gente piensa que la salvación es mía. Yo tengo que hacer algo, hermano, olvídate de eso. Si la salvación es un regalo, lo cantamos. Es algo inmerecido. Ni con todo lo que podamos hacer podemos salvarnos en esta tierra. Por eso Dios tuvo que enviar a uno, y ese se llama Jesús. Por eso el que conoce a Jesús tiene vida eterna. Tú no necesitas hacer nada. No necesitas ir a peregrinaciones. No necesitas arrastrarte. No necesitas hacer algo específico. Porque ya hay uno que pagó el precio por tu pecado, por tu maldad. Y ese se llama Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Que todo aquel que confesare que Jesús es el Señor será salvo. Por eso Jesús dijo, ¿y dónde están los otros? Que no vinieron a darle gloria a Dios. ¿Dónde están los otros? Mire lo que le dijo Jesús a este leproso agradecido. Le dijo, levántate, vete, tu fe, no le dijo te ha sanado, tu fe te ha salvado. Dile al que está a tu lado, el Señor quiere salvarte, hermano. El Señor quiere salvarte. De hecho, Jesús significa Salvador. Jesús vino a este mundo para salvarnos de la condenación eterna. Por eso los milagros, escuche, y usted tiene que entender, los milagros solo son regalos para tener una vida de calidad en esta tierra. Amén, porque el Señor no solo te va a salvar, sino te va a sanar, te va a restaurar tu vida, va a restaurar tu familia, va a restaurar tu corazón, ¿cierto? Porque los milagros no solo a veces son físicos, sino también son del alma. De hecho, hay mucha gente que está con depresión. De hecho, hoy día es lo más fuerte que estamos viviendo en la sociedad, es la depresión, las crisis de pánico, los espíritus de rechazo, el abandono, la soledad. ¿Sabe que esos son los enemigos crueles? Esos son los que están matando a las personas hoy día. La gente se siente sola y puede estar rodeada, pero se siente sola. Esa es la enfermedad de este tiempo. Eso es lo que más está matando gente estos días. Y yo en el congreso, yo lo dije el domingo pasado, yo no quiero una iglesia enferma. Y cuando el pastor Domingo empezó a ministrar salud, muchos de ustedes pasaron. Y yo quiero decirte, hermanos, si el Señor te sana de la depresión, te sana para siempre. La depresión es un demonio, literalmente, Isaías 61:3. Espíritu de angustia, es un espíritu. No es una enfermedad común, como la cobardía y el temor, el miedo que te paraliza. No nos ha dado Dios espíritu de segunda de Timoteo 1:7. Por eso ni un cobarde, hermano.
va a entrar en el reino de los cielos. Por eso estos hombres fueron, ¿qué fueron? Osados. Estos hombres no tuvieron, hermanos, no miraron la dimensión de lo que le podía suceder. Ellos querían un milagro. Ellos querían ser limpios. Ellos querían volver a ser normales. Ellos querían, hermanos, volver a la sociedad. Por eso ellos fueron donde Jesús. Y se encontraron con una respuesta maravillosa. Él los sanó. Hermanos, si pudieron hacer sus vidas normales. Por eso cuando el Señor te sana, dile al que está a tu lado, cuando el Señor te sana, tú vas a volver a la normalidad. Tú vas a volver a reír. Años que no ríes, años que no te alegras, años que no danzas, años que no das un grito de alegría. Sabe, el Señor te va a volver a hacer sonreír. Y te voy a conocer los dientes de nuevo. Dile al que está a tu lado. Porque la tristeza nos embarga. El dolor, la angustia. Colóquese de pie. Y voy a hacer 2 llamados esta mañana. Primero a salvación. ¿Cuántos de los que están aquí quieren o pudieron entender que el Señor quiere salvarlos? Porque después vamos a ministrar sanidad, liberación por ustedes. Pero primero quiero orar por salvación de las personas nuevas que vinieron esta mañana. Si tienes a alguien nuevo, pregúntale. ¿Tú le has abierto el corazón a Jesús? ¿Tú eres un hijo de Dios? Vamos, yo quiero que se muevan los líderes, las personas. Vayan, muevan, salgan de su asiento. ¿Tú entiendes que el Señor te quiere salvar? ¿Tú entiendes que el Señor... Tú has aceptado a Cristo? A lo mejor eres un hijo pródigo. También voy aquí a paralelarlo, porque hay gente que puede haber venido, pero son hijos que han estado lejos del Señor, que han estado sin Cristo, lejos de Dios. Sí, obvio. Si alguien que ha estado lejos de Dios es que ha estado en el abandono, es que ha estado, hermanos, sin esperanza. El Señor, mire, usted puede decir, es que pastor, yo soy muy pecadora. Ya te lo dije, no hay pecado que Dios no perdone. No hay persona que Dios no pueda restaurar. No hay cosa que Dios no pueda cambiar. Y qué bueno que hayan venido, porque este es el mejor lugar. Y el Señor quiere que vuelvas a sonreír. El Señor quiere que otra vez hagas así. Y no así. El Señor es Salvador. ¿Sabes lo más rico del Evangelio? Por eso el Evangelio son buenas noticias. Que el Señor no mira nuestra condición. El Señor no mira si eres más o menos pecador, si eres más o menos bueno. ¿Sabes lo que el Señor busca? El Señor busca corazones que lo necesiten, como estos 10 leprosos. ¿Cuántos de ustedes pueden decir esta mañana, ten misericordia de mí? De los que están ahí atrás, ¿cuántos pueden decir, Señor, ten misericordia de mí? Señor, sáname, límpiame. Gánense detrás de ellos.